hacia la lámina propia, o sea, se van a ubicar por debajo del epitelio mucoso intestinal para cumplir con su función. ¿Okay? En el caso del colon, se requiere la expresión CCL28 y el linfocito tiene que expresar el receptor CCR10. Bien, entonces la inmunidad adaptativa, como les comenté, depende de la expresión en el linfocito de estas dos moléculas, la integrina alfa 4 beta 7 y el receptor de quimiosina CCR9, que son inducidas por la actividad del ácido retinoico y la enzima encargada de metabolizar la vitamina A para formarlo es la retinaldehído deshidrogenasa. ¿Okay? Ya. El antígeno es captado a la célula dendrítica. En el modelo que tenemos acá, vamos a pensar en el ganglio mesentérico, ¿no? La célula dendrítica captura el antígeno y también captura vitamina A o hay vitamina A, la cual la célula dendrítica va a migrar al ganglio mesentérico regional y van a suceder los eventos, ¿no? Va a presentar el antígeno y la presentación antigénica va a estar acompañada de ácido retinoico, que es producto de la degradación o el metabolismo de la vitamina A. El linfocito activado, con intervención del ácido retinoico, va a expresar dos moléculas importantes, la alfa 4 beta 7 y el receptor de quimiosina CCR9. La célula sale del ganglio linfático, pasa al vaso linfático. Todo después va a pasar al conducto torácico y después va a pasar a la circulación general. Va a circular en el torrente sanguíneo hasta llegar a los capilares de la mucosa intestinal, que expresa la célula endotelial de la mucosa intestinal, expresa la adresina MAdCAM-1, ¿ya? Que es ligando de la integrina alfa 4 beta 7. Además, a ese nivel se encuentra con que está la quimiosina CCL25 y el linfocito T y el linfocito B tienen el receptor para CCL25. La célula se va a adherir y se va a extravasar. Y una vez que pasa la mucosa, se va a dirigir a la parte de la lámina propia, que es el sitio efector, que está exactamente debajo de la mucosa intestinal. El linfocito B se va a transformar en célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Qué anticuerpo? IgA. IgA es la molécula principal. ¿Y qué tipo de IgA? La forma dimérica, ¿no? Y de las IgA, ¿cuál es la que se va a producir más? La A1. ¿Ya? Y el linfocito T, puede activarse para ejercer algún tipo de acción, ¿no? Van a estar las tres subpoblaciones importantes, HELPER1, HELPER2, HELPER17. La HELPER17 es la más importante, la más abundante, y también va a haber una población de células reguladoras. En la nasofaringe pasa algo similar, ¿no? Pero la activación de los linfocitos T y los linfocitos B se va a producir en los ganglios cervicales, ¿ya? Y el proceso es el mismo, se activa, la célula sale del ganglio, recircula y cuando llega al lugar donde los antígenos la activaron, los antígenos, se va a extravasar y va a ir a poblar, va a ir a formar parte de la población de células de linfocitos de ese tejido. Bien, estamos acá con
la célula plasmática productora de inmunoglobulina A dimérica. La inmunoglobulina A dimérica, para que pueda ejercer su acción, tiene que ser liberada a la luz intestinal. Y eso se hace por un proceso que se llama transcitosis. La producción de inmunoglobulina A dimérica se en un sitio próximo al epitelio mucoso intestinal, ¿no? Las células del epitelio mucoso intestinal en su lado vasolateral, o sea, el que está en contacto con la lámina propia, expresa una molécula que se llama receptor poli-Ig, ¿ya? Poli-Ig. Este receptor poli-Ig captura las inmunoglobulinas A diméricas y se establece un enlace de tipo covalente. Una vez que el complejo se ha formado, el enterocito endocita el complejo molecular y lo traslada hacia el lado apical, donde se expone. La inmunoglobulina A es expuesta junto con el receptor poli-Ig. En ese momento entra en acción una metaloproteasa que degrada el poli-Ig, ¿no? Y libera el dímero de IgA junto con un pedazo de poli-Ig. A ese segmento de poli-Ig que se liberó junto con el dímero de inmunoglobulina A se le llama componente secretor o carácter secretor. Su función es la de proteger el anticuerpo y evitar que sea degradado rápidamente. La función nuevamente de la IgA es de neutralización, no activa complemento, ¿ya? Para que el linfocito B pueda producir inmunoglobulina A es necesaria la presencia de algunas interleuquinas. La principal va a ser el factor beta transformante del crecimiento, pero también interviene la interleuquina 10 y la interleuquina 6, entre otras moléculas. ¿Ya? Como les decía, la mayor parte de la inmunoglobulina A que se produce en el organismo es de tipo A1, ¿okay? Y una pequeña cantidad se va a producir, bueno, una cantidad menor es la A2 que se produce principalmente en el colon. ¿Cuál es la diferencia principal entre estas dos moléculas? Es la región de bisagra. La bisagra de la A1 se abre mucho, puede acomodarse con mucha facilidad a diferentes tipos de antígenos. En cambio, la A2 tiene una bisagra que no se abre mucho, ¿no? Es un poco cerrada. Y esto es así porque la A2 tiene que evitar, si está en el colon, va a ser liberada en el sitio donde están las bacterias, ¿no? Y las proteasas bacterianas la pueden degradar. Entonces, una forma de preservar su actividad por un tiempo adecuado es que la bisagra no se abra mucho. ¿Okay? Bueno, el cambio de isotipo ya lo pueden revisar en el texto. Y acá están los dos anticuerpos, ¿no? El dímero de IgA, como ven, tiene una región de bisagra muy grande, ¿okay? Y el A2 tiene una región de bisagra más bien estrecha, ¿no? Esto le permite a la A2 sobrevivir en el medio de la luz del intestino grueso. Propiedades de la IgA: es el que domina en las secreciones mucosas, ¿no? La producen las células plasmáticas de la lámina propia. Otra propiedad: la mayoritaria es la A1, 85%, 15% la A2, ¿ya? Y se libera a la luz intestinal por proceso de transitosis. Ya les conté cómo es la transitosis, dura más o menos 30 minutos. Y acá está la transitosis, si se quieren entretener, ¿no? El dímero es captado por el receptor poli-Ig, se establece un enlace covalente, después es endocitada, llevada a la cara luminal o apical, ¿no? Donde el poli-Ig es degradado y se libera el complejo molecular, la IgA dimérica, junto con el componente o carácter secretor. Y se acabó. ¿Listo?